¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la invitación, más allá de ese primer approach. Sí. Sí, claro, en la capacidad de fijar agenda, indudablemente. Pero de todas maneras, yo soy peronista, no sé si sabía, Sí. pero Perón decía que la víscera más sensible del hombre, hoy decimos del hombre y de la mujer, es el bolsillo, ¿no? Entonces, está muy bien, enorme capacidad del presidente de la Nación en fijar agenda, en establecer trending topics, como se dice ahora, pero la realidad sigue estando ahí, ¿no? Sigue estando ahí, por eso hacía referencia a que el presidente hace el show, hace su gracia, ayer a la noche, y hoy se habló de eso, por supuesto, inevitable hablar de eso, para el periodismo, para la calle, para la política. Ahora aparece la realidad con toda crudeza con esta denuncia de los alimentos, de las cientos de miles de toneladas que se están pudriendo, en una Argentina que del 10 de diciembre para acá tuvo, no sé cuánto, 110% de inflación, y donde este gobierno no puso un solo plato de comida en la mesa de ningún comedor, de ningún merendero, que es la forma en que se dio la comunidad de organizarse para atender la emergencia alimentaria, que no inventó este gobierno, eso está clarísimo, pero sí que la profundizó de una manera abismal. Entonces, esta batalla cultural que lleva adelante, donde cuando los trabajadores reclaman, porque la ley base se lleva puesto su convenio colectivo de trabajo, y pasan a ser la casta, que tienen curro, etcétera. Cuando los estudiantes universitarios reclaman porque están desfinanciando las universidades y en realidad están escondiendo oscuros negocios. Cuando los pacientes oncológicos reclaman, ahora salió un fallo negativo para Petovelo en ese sentido, hay 8 de ellos fallecidos por la interrupción de la medicación, también responden a oscuros intereses. Digo, en algún momento, digo, puede ser que el equivocado seas vos y no la realidad, ¿no? Después del corte te quiero preguntar no solamente del aspecto social, que sí, claro, por supuesto, hace falta caminar una calle, transitar en un vehículo, que en la esquina de cualquier semáforo, en el microcentro, en Rosario, en Rafaela, en Paraná, en Concordia. Concordia es una de las ciudades más pobres de la Argentina. Va resurgiendo, digamos, la olla popular, vas viendo más gente, digamos, dormir en la calle. Uh-huh. Pero vamos a la economía, te voy a preguntar esto también. ¿Cómo una persona se le puede escapar la tortuga a un economista que es presidente con el dólar que tuvo Massa, digamos, en octubre? Entonces digo, a ver, ya no es únicamente un problema del justicialismo o de la herencia. A vos se te está escapando la tortuga también. Quiero una opinión sobre la economía que repercute en los salarios, el 1.300 pesos el dólar, ese efecto que no hay, o sea, vamos a hablar con un economista, pero no hay ninguna explicación. No tienen una explicación. El gobierno nacional no sabe por qué aumentó un 20% en 20 días, 30 días. Se puede saber, se puede tener en cuenta, digamos, qué es lo que pasa por una persona que plantea un show como el de ayer para tapar, digamos, distintas falencias que tiene su gestión, pero vos pasás por la calle y el problema está, o sea, el problema de la pobreza está, la indigencia está, los comedores. O sea, vos lo hablábamos con Lucila de Ponti el otro día, o sea, ustedes, el Movimiento Evita, tiene un trabajo territorial inmenso en los barrios donde no llega nadie. Y eso está a la enésima potencia. Hoy no hay una persona, digamos, que esté dentro de los barrios que no necesite asistencia social. Eso ni hablar. Y de sectores trabajadores, los sectores medios y medios bajos, que quizás nunca necesitaron o que necesitaron ese acompañamiento quizás en la pandemia, que fue un momento crítico, por lo excepcional además, y que hoy se encuentra con esto. Ahora, tomo lo que me planteabas vos antes, que en el Senado esté demorada la ley bases, da cuenta de la alarma también, y no exclusivamente, de los trabajadores, las economías regionales, los gobiernos provinciales, municipales, las pymes, la industria, todo lo que ya
el mundo de la cultura, etcétera, que ya puso el grito en el cielo cuando se discutió en enero y cuando se discutió hace poco en diputados la ley bases. Lo que está pasando en el Senado es la expresión de las presiones, de las sugerencias, del acercamiento y de hablarle en el oído a algunos senadores y senadoras no demasiado sensibles con todos esos otros reclamos, pero sí con los reclamos del Círculo Rojo, porque el capital nacional empieza a ver que el régimen de incentivo a las grandes inversiones incluye una estrategia de reemplazo de ese capital nacional. Es interesantísimo lo que estás diciendo porque puede explicar el dólar a 1.300 eso. Yo no, economista no soy, pero bueno, pero olfateás. Olfateo, tengo varias, como vos, digo, yo tengo 47, la de fines del gobierno de Alfonsín me la acuerdo, era chico, pero ya era un pibe politizado. Sí, nos contaban nuestros padres también lo que vivíamos, o sea, lo vivíamos en la familia. Digo, conspiraciones, presiones, el Círculo Rojo operando, etcétera, uno más o menos lo intuye, ¿no? Seguramente después vos vas a traer un economista, va a ser más preciso en ese sentido. Ahora, el capital nacional está preocupado, no las pymes, no la industria. El Círculo Rojo. El Círculo Rojo está preocupado porque hay una estrategia de reemplazo de ese capital nacional en favor de los grandes jugadores internacionales. Eso es lo que te iba a decir, Eduardo, porque quizás la gente, vamos a ponerle nombre a esto, sí, me hago cargo, me ayudás vos, complementame si me olvido de algo. Pagani, por ejemplo, un formador de precios. ¿Qué yo? Molinos es un formador de precios. Ellos, o sea, Caputo le dijo, che, ustedes aprovecharon la inflación y el incremento del dólar, digamos, para marcar precios a la suba. Ahora bajen las promociones a Coto. Coto, vos te pensás que también es Círculo Rojo, es parte de los formadores de precios, digamos. Esas personas están diciendo, che, Milei está abriendo mucho el grifo. Mira, yo te voy a dar un elemento que te va a servir para ese análisis en lo mismo que planteás vos. A la Cámara de Diputados, durante enero, donde pasó media Argentina, producto de las presiones también de nuestro bloque, el reclamo de que se abriera la discusión y se logró abrir, a discutir la ley bases, de las cámaras empresarias realmente existentes, no esas 5 cámaras falopa que inventó el mileísmo, emprendedores de la no sé qué sé yo, que en realidad eran tuiteros que en 5 minutos armaron una página en un fin de semana. El lunes estaban ahí discutiendo, provocando, querían que le peguen, que alguno de nosotros salte para pelearse y salir en los medios, etcétera. Saquemos esa. La UIA fue la única que fue. La única cámara empresaria realmente existente fue la UIA. ¿Y qué fue a hacer? ¿A defender qué parte de la ley ómnibus? La reforma laboral. Que la escribió la UIA. O sea, la UIA es como el meme del hombre araña, ¿no? Que se señala. La UIA fue a defender lo que escribió Funes de Rioja. Funes de Rioja, tiqui, 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 y después dice, no, es bárbaro. La escribió Funes de Rioja, lo sabe todo el mundo, etc. No fue a defender todo. La AEA. Los empresarios de la EA, ¿no? Ninguno fue a poner la cara en defensa de todo el paquete. De todo el paquete. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad muchos sectores hacen caranchismo. Dicen, aprovechemos, mira este loco, va para adelante, vamos y metemos lo que siempre quisimos, que es, poder flexibilizar el trabajo, bajar lo que ellos llaman el costo argentino, que no son más que los derechos sociales que han ganado los trabajadores en décadas y más de un siglo de lucha obrera, etcétera. Aprovechemos y llevémonos esto, lo que Macri no pudo hacer. Un poco por impericia, otro poco porque en nuestro pueblo, Macri ganó las elecciones del 2017 por amplio margen, las intermedias, a los 2 meses se engolosinó, fue por la reforma previsional, tuvo un triunfo pírrico en el Congreso de la Nación, lo ganó ahí nomás, pero tuvo un triunfo, pero fue pírrico porque perdió en la calle y perdió en la opinión pública. Y después ya no pudo ir por la reforma laboral. Ahora ven una oportunidad. Lo que pasa que en esa oportunidad y en ese paquete hay, como te digo, una estrategia de reemplazo del capital nacional. Sí, que prende todas las alertas. Porque ¿en qué se apoya Milei? ¿En qué sectores? ¿Quiénes son los que realmente lo bancan? Capital financiero internacional, las transnacionales que se dedican a la explotación de recursos estratégicos y algún sector de primario exportador, de las capas más altas, etcétera. Ahora, esos sectores ni votan en la Argentina,
Elon Musk no vota en la Argentina, no te llena una plaza, no te va a defender a una sala del Congreso, y se da de bruces con todo otro entramado, productivo, empresarial, del círculo rojo también, etcétera, que es el ambiente, el del ambiente local. Entonces, en algún momento eso entra en contradicción. Yo entiendo y tengo claro que Javier Milei le interesa muy poco. Él quema las naves. Él quiere ser o un héroe o un mártir. Lo dijo el 1 de marzo cuando inauguró las sesiones. Y si no, lo mío será el ostracismo, dijo. Sí. Y viajar por el mundo contando su experiencia. Eso me etcétera. llamó la atención. Un héroe o un mártir. Bueno. Lamentablemente, el tema es que se transforme. La gestión es algo mucho más complejo mártir que eso. Y que se transforme en Nerón. Bueno, por eso digo. O sea, a ver, no hay. Yo no soy de muchos, de ver algunos periodistas formadores de opinión de como Babi Echecopar, pero realmente cuando lo vi ayer, algo que decía, realmente decía algo interesante, que no se lo escuché a Feynman, no se lo escuché a Pablo Rossi, toda la Nación Más, no se lo escuché a nadie de TN, no se lo escuché a ningún otro formador de opinión, no te digo periodista, formador de opinión, porque realmente cuando lo ves, o sea, en el rating, lo ven. Lo comparó con Nerón. Y, o sea, Nerón, para que la gente no entienda, digamos, quién fue Nerón, Nerón fue un emperador que quemó Roma, incendió Roma. O sea, eso es lo que a mí me llama la atención. El tipo es como que quiere ir por más y si no lo acepta va a ser mártir. ¿Y mártir a costa de qué? Ese es el problema de cuando yo lo escucho a Milei. Para mí es un tipo que muere con las botas puestas. O sea, lo que está pensando, lo piensa también o sea, no solamente de una honestidad intelectual, sino que dice, bueno, como decís vos, va a quemar todas las naves. El tema es que el incendio de todas las naves es el incendio también de la sociedad civil. Que ya está sucediendo, porque para incendio no hace falta que sea gráfico ese incendio, ¿no? Los niveles que se haya duplicado el nivel de indigencia en la Argentina a partir de unas pocas medidas, porque hay que decirlo, y sin las herramientas que él pretende, por ejemplo, del Congreso de la Nación, imagínense lo que sería con esa herramienta, por eso hay que ser muy responsable cuando se discuten algunas cosas, cuando se discuten delegaciones de poderes, con alguien que ya vemos con los que tiene, lo que está haciendo, etcétera. Digo, hay que mirar menos las encuestas y ver mucho más la responsabilidad que tiene cada funcionario, cada dirigente, cada legislador. Los dirigentes, si son dirigentes que dirigen algo, y yo lo que estoy viendo es que hay dirigentes que se dejan de dirigir por una parte de su electorado que tiene alguna expectativa cifrada, y puede ser que con razón en el sentido del rechazo a lo que vino antes. No solo hablo de nuestro gobierno, hablo de los anteriores también, o del anterior también. Entonces, evidentemente, la fortaleza hoy de Javier Milei, que se expresa quizás en las encuestas, yo siempre digo que ojo con las encuestas porque son como las morcillas, ¿no? No, son como las morcillas, solo sabe lo que tiene adentro el que la hizo, entonces hay que tener cuidado, no vaya a ser que nos intoxiquemos. Pero digo, no hay que mirar solo eso, hay que mirar, digo, yo me encuentro con diputados que me dicen, no, mirá, nuestro electorado nos va a facturar tal cosa, entonces yo no bajo a votar en el recinto en contra del DNU, pero es inconstitucional. Es inconstitucional, es inconstitucional, pero digo, eso te lo dicen. No, lo que pasa es que lo que te dicen es otra cosa que ahí tenemos que ver nosotros que hicimos mal, que es, no, lo que pasa es que nosotros pagamos un costo político más alto yendo a sentarnos con ustedes en el recinto que acomodando el cuerpo y volatándole algo a Milei, etcétera. Si empiezo a analizar lo que estás diciendo, yo eso se lo he escuchado. Se lo he escuchado mucho a radicales. Radicales que les cuesta más sentarse con UP que... Lo que pasa es que si vos alimentaste durante mucho tiempo, y es promoción válida para toda la fuerza política, inclusive para la nuestra, la política de la grieta, convenciste a tu electorado de que el otro era lo peor que le pasó a la Argentina, después es muy difícil para encontrar la solución a los grandes problemas de los argentinos, que te validen y que te celebren y que te acompañen en la idea de sentarse con el otro, el que dijiste que era lo peor del mundo, para resolver esos grandes problemas de la Argentina. Y digo esto porque también hubo sectores dentro de nuestra fuerza que en aras de
posicionarse también hicieron de esto un trabajo que digo, vamos, no somos ingenuos, en política existen las contradicciones, las diferencias, etcétera, pero para mí la política de la grieta en un sentido negativo es esto de amplificar contradicciones de cuarto orden, como si fuera una guerra santa y se te fuera la vida en ello, y ponerla en el primer plano, cuando posiblemente muchas de nuestras fuerzas políticas tenemos un origen similar en términos populares, un origen similar en términos de defensa del interés nacional, etcétera, cosa que esta fuerza política que está en el gobierno no, y que lo dice abiertamente. No cree en que exista algo tal como el interés nacional, ni siquiera creen que existe algo como la sociedad o la comunidad, porque son tacheristas. No, Thatcher aparte, decía, lo colectivo para ellos es mala palabra. Por eso Thatcher decía, Margaret Thatcher, la criminal de guerra Margaret Thatcher, admirada por el presidente de la Nación, decía que no existe tal cosa llamada sociedad. Estaba el capital y los individuos. Esto es lo que piensa el presidente de la Nación. Bueno, el resto de la fuerza política, o la mayoría, vienen de otro origen. Entonces, ¿por qué no ponernos de acuerdo en la necesidad de financiar la educación pública, financiar la universidad, de defender la producción nacional y así con otros valores que son históricos dentro de la fuerza política? Programático, un acuerdo programático, y yo creo que van a tener necesariamente que ir hacia las próximas elecciones del año que viene, ya pensando, digamos, en un acuerdo programático, van a tener que pensar justamente un panperonismo. Nosotros lo venimos hace mucho tiempo planteando en el debate a nivel nacional y a nivel provincial, y la experiencia que hicimos en el último tiempo tienen que ver con eso, ampliar la posibilidad de que el peronismo y sus aliados más tradicionales exploren alternativas mucho más amplias, donde haya una serie de valores, la defensa, como decía antes, del trabajo, de la producción, de la movilidad social ascendente, las cosas que hicieron grande a la Argentina y a la provincia de Santa Fe, sean innegociables y que después discutamos todo el resto, ¿no? Valego. No, quería preguntarle a Eduardo parte de lo que ya en realidad mencionó y que tiene que ver justamente, primero mencionó la reforma laboral. La reforma laboral, cada vez que se echa mano como recurso legislativo, siempre es, como dice Eduardo, para achicar derechos. Nunca se piensa una reforma laboral en modernizar un contexto para que los laburantes sin perder derecho, y las laburantes sin perder derecho, bueno, justamente se agiornen a los tiempos actuales. Los convenios colectivos datan del año 75, hace un montón. En el caso de la comunicación, sin ir más lejos, se habla de máquinas como la teletipos, cosa que ya no se utiliza más, y no se habla de internet, por ejemplo. Mirá si hace falta una reforma laboral que justamente lleve estos tiempos, pero sin perder derechos laborales. Y en cuanto a la cuestión legislativa, Eduardo, ¿qué dicen quienes defienden de alguna forma o intentan defender la ley base? ¿Qué decían en la Cámara de Diputados y qué se escucha en los pasillos de la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta de que no hay nada para el conjunto de la sociedad, o por lo menos nada que influya positivamente? Como vos dijiste, capítulo por capítulo se puede deducir quién escribió o qué sector escribió esa parte. Pero ¿qué dicen quienes defienden eso? La verdad que dicen muy poco, porque me llamaba la atención el otro día, hacían como un par de medios cubriendo las discusiones del Senado, y dice que nadie estaba defendiendo dentro de la bancada de La Libertad Avanza, que hay que decir, bueno, nobleza obliga, que no son muchos en el Senado, tampoco en diputados, pero nadie lo defendía. Es más, te voy a decir, veo mucho más arrojo y ganas de tirarse sobre la granada por parte de diputados y diputadas del PRO, por ejemplo, en el caso de la Cámara Baja, que de la misma Libertad Avanza, ¿no? En esta casi fe de los conversos, que parece como mucho más potente en algunos casos, de quienes salieron terceros en las elecciones, y para de alguna manera agradarle al presidente de la Nación, al que en algún caso admira, porque hay un claro alineamiento, y en otro caso temen, porque tienen miedo a los escraches en Twitter, etcétera, hacen un esfuerzo enorme por incluso parecer más papistas que el Papa, ¿no? Pero las defensas en general son ataques a las gestiones anteriores y a nuestras propias contradicciones, deficiencias, imposibilidades, la situación heredada, etcétera, más que una defensa abierta del proyecto de la ley base. En general,
las únicas defensas que aparecen son promesas a futuro. El argumento que gira alrededor de esto es la idea de que demoler regulaciones, eliminar derechos laborales, demoler políticas de promoción de determinadas actividades productivas, lo que va a hacer es atraer las inversiones que faltan y eso va a hacer que la Argentina despegue. Lo escuchaba hace unos días a Álvarez Agis, que para mí es un tipo muy interesante, y decía que el RIGI propone algo que nosotros también denunciamos en la Cámara de Diputados, una economía de enclave, y que él conocía exclusivamente 2 países que tenían economías tan radicalmente abiertas en sus beneficios para el capital extractivista exclusivamente, y eran 2 economías africanas. Una era Angola. La otra Nigeria. Listo. Creer que la Argentina, con su larga tradición de organización comunitaria, social, gremial, con su larga tradición de movilidad social ascendente, va a aceptar, los argentinos, no la Argentina, sino los argentinos y las argentinas, van a aceptar sin más un programa tan radical en su concepción originaria, ¿no? Radical en sus reformas, es estar equivocado, porque cuando el presidente dice que él añora la Argentina de fin del siglo XIX, dice él, la primer potencia económica mundial, cosa que es falso y que no se corrobora con ninguna estadística en la materia. Es más, tenemos el informe Vialé-Macé que muestra lo que era el desastre de esa Argentina, y el informe Vialé-Macé no lo hizo Miriam Bregman, porque para él son todos zurdos. Lo hizo el general Roca, se lo pidió a Vialé-Macé y que vaya y que haga esa encuesta, ese recorrido por el interior del país, y que cuenta que de alguna manera el establecimiento productivo modelo de esa etapa era la forestal. Los santafesinos lo conocemos bien. Si alguien cree que después de haber pasado el siglo XX, que es lo que aborrece el presidente, con sus derechos laborales, su jerarquización de distintas clases sociales, la complejización de nuestra sociedad, mi hijo el doctor y todo eso, si alguien cree que después de todo eso la Argentina puede volver, como si fuera el juego de la oca, a fines del siglo 2019 y sin conflicto, está equivocado. Va a haber conflicto, va a haber lío, como dice el Papa Francisco. Me asusta una cosa, la batalla cultural. Eso también o sea, esto lo propuso Cristina, ¿viste? O sea, eso también. Tomás, digamos, ese guante. Aparte, le pregunté a Lucila el otro día y me parece interesante tu opinión. Cristina fue muy duro, digamos, con el movimiento Evita. O sea, sin nombrarlo directamente, le mencionó varias veces lo que significa el movimiento, si se levantara Evita, y toda la... También en algún momento con el movimiento obrero organizado, con Moyano. Yo creo que parte de una lectura, básicamente en la que quizás sobreestimó la relación directa entre su liderazgo, importantísimo, etcétera, y determinados sectores de la comunidad que siempre existió y que siempre fue reconocido, y sin tener en cuenta las representaciones sociales organizadas que tienen una importancia en nuestra realidad y que tienen una importancia también en el peronismo, ¿no? Siempre lo han tenido. Sí, no podés prescindir de... Y no es una mirada corporativista. No, pero no podés prescindir del movimiento Evita. O sea, el trabajo territorial que tienen ustedes... Saquémosle el nombre, y que cualquier tipo de organización de la comunidad que se da a sí mismo. No, pero ustedes tienen 20 años como el kirchnerismo. Sí, en realidad... Ustedes no son la Cámpora que tienen 10 años. No, porque es un fenómeno que nace... ¿La Cámpora cuándo nace? ¿En el 2012, 2013 aproximadamente? Un poquito antes, sí, 2010, poner. 2010. Pero es un fenómeno que nace, el movimiento Evita, de como ríos concurrentes de organizaciones que resistieron a los 90, al 2000, al 2001, etcétera, y que en determinado momento construyen uno de los tantos MTDs, Movimiento de Trabajadores Desocupados, y después como nos incorporamos otros que no éramos desocupados, etcétera, se convierte en un movimiento político y social. Pero digo, más allá de eso, y que esto no intente ser como un ajuste de cuenta, sí creo que toda batalla cultural tiene que tener sostenes materiales. Si vos, en el marco de un proceso político,
conseguís, como sí consiguió eventualmente Cristina en su momento, determinadas mejoras en las condiciones de vida de tu pueblo, aún con las variedades y la diversidad que tiene nuestro pueblo, es muy difícil hablar de un solo pueblo, pero aún no estando del todo de acuerdo con tal o cual planteo de la batalla cultural que querés encarar, te lo acepta y te lo reconoce, o por lo menos lo tolera. Y esto, digo, va para Milei. Cuando eso no sucede, podés desarrollar miles de batallas culturales que el reclamo de la víscera más sensible, como decía antes, que es el bolsillo, va a estar en primer lugar. Y eso creo que es lo que no entiende Javier Milei, y eso que creo que es lo que lo diferencia en algún punto de Cristina y otros dirigentes que aún con la divergencia puntual que podemos tener en tal o cual cosa, por su procedencia, por su lectura, huelen un poco lo que pasa en la sociedad. No es el caso de Milei. El evento de hoy, decime más o menos tres ítems importantes que no pueden faltar, digamos, en el PJ. Mira, hoy a las 8:30, perdón, a las 6:30. A las 18:30. 18:30 en calle Crespo vamos a estar con sectores del peronismo, pero también de otras fuerzas políticas aliadas, dando la discusión sobre la cuestión de la soberanía en la Argentina. Mirá, este año se cumplen, ahora en unos días, 50 años de la muerte de Arturo Jauretche, uno de los grandes pensadores nacionales, alguien que pensó, quizás como nadie, la cuestión nacional en la Argentina. Se cumple el 1 de julio, un nuevo 50 años también del fallecimiento de Juan Domingo Perón, 3 veces presidente de la Argentina. Y se cumple por estos días también, 50 años también en ese fatídico 1974 del asesinato por parte de la AAA de Rodolfo Ortega Peña, otro gran pensador argentino, abogado, defensor de presos políticos, etc. 50 años después de todas esas muertes ilustres para el peronismo, para el pensamiento nacional, estamos discutiendo casi lo obvio, que es si la Argentina tiene que ser un país soberano o no, si la Argentina tiene que ser un país que defienda sus recursos estratégicos o que lo tenga que entregar al mejor postor. En los últimos días salió una noticia, Rusia encontró cuantiosas reservas de petróleo en la Antártida, en el sector antártico argentino. En 2048 se reabre la discusión sobre el Tratado Antártico. No termina, no es correcto, por ahí se dice que termina. No termina el Tratado Antártico, pero puede ser discutido por cualquiera de sus integrantes. ¿Qué vamos a hacer si nosotros tenemos un gobierno que frente a eso, a diferencia de Inglaterra y Chile, que ya dijeron algo para plantear que ellos tienen intereses ahí y ellos dicen que tienen soberanía y nosotros deberíamos estar diciendo lo mismo, y este gobierno no dijo nada, como no dijo nada cuando fue David Cameron a Malvinas y planteó la posición histórica, por supuesto, ¿qué va a hacer? Planteó la posición histórica de Inglaterra y la posición histórica de los Kelper, que la autodeterminación, etcétera, y que la Argentina siempre discutió eso porque no existe autodeterminación para población implantada. Y la Argentina no dijo nada. Todo eso queremos discutir, ¿no? Cancillería, hoy más que nunca, digamos, en la cuestión de diplomática. Bueno, pero queda para otro capítulo, Dale. Toñoli. Gracias. No, gracias, siempre es un gusto. Muchas gracias. Gracias.